Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Ustedes se han dado cuenta que hace un par de meses empezó otra vez que yo tengo COVID, que tú tienes COVID, que él tiene COVID. Que uno está tosiendo, que uno sabe que tiene. Que no viene, que sube, que no. Pero bueno, para hablar del tema hemos llamado, estamos en el contacto con el que sabe del tema, con el que siempre llamamos cuando sentimos este tipo de preocupación, que es nuestro querido doctor Fernando Espinosa. Él es el director general del Centro de Investigación de la Universidad de la UES. Doctor, ¿cómo está a los tiempos? ¿Cómo le va? Un gusto, Guillermo, saludarles, que tengan buen día. Doctor, las nuevas variantes del COVID, si bien es cierto, ya no es lo mismo de antes, salíamos corriendo a hacernos exámenes, ahora tosemos, sentimos gripe, sentimos tos, y decimos, sí, tal vez sea gripe, pero ya no nos preocupamos. ¿Cómo está el tema en verdad? El tema es sencillo, ¿no? Aquí en el Espíritu Santo, en el Centro de Investigaciones, a los 10, 12 meses que empezó todo el proceso de COVID-19 y la pandemia, dijimos que este virus, al ser un virus completamente nuevo dentro de la naturaleza, en la parte humana, porque viene de un animal, eso es importante, viene de un animal, fuera de la parte humana, vino para quedarse. Y se va a quedar durante toda la vida. El mejor, y usted utilizó la palabra correcta, Guillermo, cuando dijo sentimos gripe. En la frase es que el virus COVID-19 se ha gripalizado, o sea, tiene exactamente las características que tiene la gripe, que tiene entonces estos picos en el que nos enfermamos con influenza. Por lo tanto, hay que manejarlo de esa manera. ¿Qué significa? Que debemos estar atentos y si bien a la mayoría de personas este virus infecta más rápido, tampoco hay reportes que ha aumentado la cantidad de personas que están hospitalizadas por el virus. Sin embargo, debe el ministerio y la comunidad en general saber que existen grupos vulnerables. Estos grupos vulnerables son personas mayores de 70 años, personas que están recibiendo algún tratamiento que baje las defensas, que su sistema inmunológico esté bajo, o que tenga, por ejemplo, diabetes. Es decir, hay personas que tienen que ser identificadas y saber, eso es lo importante, Guillermo, saber que los que tenemos COVID en ese momento y que sabemos a través de un examen, o nos imaginamos que tenemos COVID, tenemos que proteger a las otras personas que sí son vulnerables. Si usted tiene gripe, piensa que es COVID, no va a ver a la abuelita, no va a ver a su mamá si tiene más de 70, 75 años. Cúrese y después va y le besa y le abraza. El día domingo venía yo de Quito con una persona atrás mío, pero que tosía, no se imagina cómo tosía, sin mascarilla. Eso es lo irresponsable con la comunidad. Llegué al avión y le dije a la señorita que me dé por lo menos una mascarilla a esta señora, cuando en realidad no debía haber dejado entrar al avión. Esa parte de corresponsabilidad social es la que necesitamos recuperar. Lavarnos las manos, tener cuidado cuando vamos en un transporte público. Y si soy vulnerable, tengo que cuidarme más. El virus nuevo, este FLINT, tiene mutaciones profundas en lo que se llama la proteína espícula, que le permite entrar muy rápidamente dentro del ser humano. Esa es la diferencia. Comparado entonces con la primera variante de Wuhan, este virus contagia 10 veces más rápido. ¿Qué significa? Yo estoy sentado en una mesa, yo tengo COVID con el FLINT, y estoy reunido en un cuarto cerrado durante 1 hora o durante 2 horas con 20 personas, 10 tal vez sean contagiadas. Doctor, pero ya no es el COVID letal de años anteriores, o para algunas personas sigue siendo letal. Tercera edad, las personas que tienen condiciones como diabetes, sobrepeso, ¿sigue siendo letal como antes o ya hay formas de pararlo en alguna medida? Completamente. Ya no es letal, no es esta cepa virulenta que tuvimos en marzo
del 2020. Acuérdese, yo dije al inicio de esta entrevista que el virus salió de un animal. Y ese virus que salió de un animal, que empezó a infectar humanos, era un virus tonto. ¿En qué sentido? Que no había evolucionado como tienen que evolucionar los virus a través de las mutaciones para no matar al huésped. Si el virus mata entonces en donde se está reproduciendo, ese virus se está matando a sí mismo. Por eso es que las primeras cepas, la inglesa y todas estas que tuvimos, la brasileña, que después nos fuimos poniendo entonces la delta, la gamma, la epsilon, todas estas eran bien virulentas, especialmente para personas mayores de 50, de 60 años, con problemas respiratorios, con problemas cardíacos, y era letal. Este virus, una vez que aparece el Omicron hace 2 años y medio, vemos que si bien infectaba mucho más rápido, la Omicron no tenía la misma letalidad que tenía el primer virus. De esta manera, el virus se comporta como el virus de la gripe, en la que me da el trancazo, me duelen los huesos, estornudo, me da fiebre, pero a los 3 días estoy recuperado. Y así es como vamos a vivir con esto, y definitivamente es importante el que personas vulnerables acudan al médico y vean la necesidad, por la recomendación del médico, de ponerse en una nueva dosis de vacuna. Otro punto importante dentro de esto es la gran cantidad de personas que existen en el país con inmunidad natural, que significa que nos hemos contagiado 1, 2, 3 o 4 veces y por lo tanto no necesitamos una vacuna extra porque nuestro cuerpo ya ha desarrollado anticuerpos para las diferentes variantes del virus. Doctor, buenos días. Son las 8:41 de la mañana. Estamos conversando con el doctor Fernando Espinosa, quien es director general del Centro de Investigaciones de la UES. Priscila Jacome le saluda. Una de las preocupaciones de los ciudadanos, buen día. Una de las preocupaciones que ha tenido la ciudadanía es principalmente las consecuencias o los estragos que tuvo el COVID al inicio, ¿no? Cuando llegó y trajo consecuencias que pasaron factura a algunas de las personas. ¿Esta nueva cepa sigue con esta misma incidencia en nuestra salud? Estamos estudiando eso. La pregunta suya es importantísima porque ya desde hace 2 años estamos hablando de este COVID long COVID. O sea, yo era un atleta y de pronto me canso más rápido. O de pronto mi memoria no es tan buena como la anterior. En Atahualpa, que tenemos uno de los centros más importantes del mundo, estudiando en Atahualpa con personas, tenemos un aporte de 800 personas dirigidas por el doctor Oscar Del Bruto, es el director del proyecto. Pudimos estudiar durante el 2020 que las personas que tuvieron COVID perdían hasta el 35% de la capacidad cognitiva. O sea, se volvían más lentos en reaccionar, más lentos en aprender, más lentos en recordar. Estamos estudiando que van recuperando esas capacidades cognitivas, pero hay algunos que no llegan de nuevo al nivel que tenían al pre-COVID. Todo ese tipo de cosas, hay varios laboratorios en el mundo que están estudiando. Nosotros tenemos también 2 proyectos que están caminando, mirando entonces si definitivamente el COVID tiene que ver con ataques cardíacos, con insuficiencias cardíacas o renales en relación, 1, a una vacuna o al COVID. No hemos terminado. Acuérdese que las vacunas que utilizamos y que seguimos utilizando son vacunas experimentales. No son vacunas que han cumplido con todo el ciclo necesario para poder estar seguros de usar. Y es por eso que usted no puede comprar una vacuna para COVID en la farmacia, sino que solamente los estados pueden comprar vacunas a las productoras. Doctor, pero en ese sentido, nosotros deberíamos estar alarmados de que nos diera con frecuencia COVID si tiene este tipo de consecuencias en nuestra salud a largo plazo, tanto que nos afecta el 35% de la cognición. Completamente. Y es ahí donde lo que decía hace un momento. Mire, yo estaba muy contento de que cuando voy a un restaurante, todas las personas que nos atendían tenían puesto una mascarilla. Esa buena costumbre se ha perdido. Se ha perdido. Y puedo enseñarle fotografías en las que cuando el
señor que le está pasando su plato de comida le dice, señora Priscila o señorita Priscila, perdón, aquí está el lomo que pidió, en esos 10 segundos que habló, no se imagina cuánto de su saliva cayó encima de su plato. En lavarse las manos. Si yo voy entonces en una escalera y subo 2 pisos y voy apoyándome en este corbanos que está ahí, tengo que llegar y lavarme las manos. Hay un montón de cosas que la gente y usted, la reflexión suya es completamente válida, en que si el COVID está aquí, tenemos que seguir respetando esas normas que aprendimos durante la pandemia. Queremos agradecer la participación del doctor Fernando Espinosa, director general del Centro de Investigaciones de la Universidad Espíritu Santo, hablando de un tema muy importante en el día a día, las variantes del COVID y las cuestiones que están alrededor de la salud. Gracias al doctor Espinosa, son las 8 de la mañana y 45 minutos.